eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos después de una actividad importante de la Cámara de Diputados en relación a la Comisión de Comercio y obviamente todo lo que está dejando el juicio político. Ya hay previsto para la semana próxima también algunas comisiones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Estamos aquí en este programa ya cerrando el día, ¿no? Han pasado los diputados y las diputadas, han analizado un poco todo lo que ha dejado el debate público, obviamente los datos económicos de la Argentina, que no son muy esperanzadores, todo lo contrario, son bastante duros respecto al impacto inflacionario que tiene la medición que mensualmente se presenta por el Instituto de Estadísticas y Censo, el INDEC. Así que un poco de eso vamos a estar hablando porque todo repercute, ya está claramente planificado el año electoral con todos los meses y las distintas elecciones que va a haber a lo largo del año para llegar a agosto, que son las PASO a nivel nacional para diputados, senadores y también obviamente para la primera magistratura, que es el Poder Ejecutivo de la Nación, el cambio presidencial. Así que eso es todo lo que va a acompañar este ritmo de las 141 sesiones ordinarias del Congreso y estamos acá para compartir con ustedes un poco el debate respecto a la actualidad parlamentaria. Hoy también hubo novedades, actividades y acciones que lleva adelante la presidenta de la Cámara. Hay programada, como veían hace un ratito nada más, una próxima proyección de la película 1985, Argentina 1985, que si bien nos representó en el Oscar, no lo hemos podido ganar, pero bueno, obviamente teníamos enfrente películas muy importantes y algunas otras que en estos contextos belicistas, sin duda una película que sea antibélica se iba a imponer en este debate. Pero vamos a hablar en un rato de todo esto porque sin duda parte de las actividades culturales tienen una impronta aquí en la Cámara de Diputados y buscan sobre todo multiplicar y llevar hacia adelante el debate que se da a puertas adentro de la Cámara. Mucho de lo que se ve en la película que hoy está en boca de todos porque es un representante del cine nacional, tiene mucho que ver con esta Cámara y estamos en el mes de la memoria, siempre es importante recordar lo que pasó el último 24 de marzo de 1976, por eso parte de lo que nos trae a la memoria 1985, Argentina 1985, nos ayuda a reflexionar también en estos tiempos. Saludo a mis compañeras y colegas, ¿les parece bien? Les doy la bienvenida formal a todos y todas. Entonces, Jessica Calcaño, ¿cómo anda? Bienvenida. Bien, muy bien. ¿Vos viste Gracias, la peli? Amanda. Vi la peli y la fui a ver al cine. Era una película para ir a ver al cine. Parece que se va a proyectar acá en las escalinatas del Congreso, así que va a ser un evento. Una buena iniciativa Sí. para este mes donde, como decías, bueno, que siempre hay movilizaciones aparte porque se declara feriado por el 24 de marzo. Claro, y está bueno también recordar y traer a las nuevas generaciones los impactos que han tenido, por ejemplo, el juicio a las juntas en el 85. Justamente, ¿cómo anda, Meli Jofre? ¿Todo bien? Hola, Amanda, ¿todo bien? ¿Vos viste la peli? Yo también la vi en mi amada Universidad de La Matanza. Es verdad, habíamos hablado de esto, que te había sido a las proyecciones gratuitas que se hicieron en aquel momento cuando se estrenó y la viste con tus compañeros nuevos y viejos de La Matanza. Sí, de la seguro. universidad. Sí. No, la verdad que, bueno, un poco triste el domingo cuando al final lo ganamos, Bueno. pero sí, como posteé, ganamos ya una herramienta con esa película, una herramienta de aprendizaje para, como vos decís, las nuevas generaciones, sobre todo en este año tan particular, que, bueno, es un año electoral, vamos a escuchar muchas cosas y hay quienes todavía reivindican ciertas prácticas y ciertas formas de esa dictadura que tuvimos, ¿no? Claro, y además 40 años de la democracia, siempre se cree o hay generaciones o jóvenes que han nacido por suerte en democracia que no pueden imaginarse de otra manera la sociedad. Nosotras, muchas de nosotras, yo nací en dictadura, pero me crié en democracia en definitiva.
Me cuesta también imaginarme incluso los procesos de violencia política en esos niveles y también la respuesta represiva tan violenta por parte del Estado, como ha sido el terrorismo de Estado. Y todas las noticias alrededor, ¿no? Porque hace poquitos días también hemos conocido la muerte de Blaquier, uno de los empresarios vinculados al terrorismo de Estado. En el ingenio Ledesma fue que funcionó justamente un centro clandestino de detención, eso está en investigación. Él murió impune, sin dar testimonio incluso de dónde están los desaparecidos del ingenio Ledesma. Y estamos en un contexto de juicio político donde la semana que viene, causa Muiña 2x1, va a ser el tema central del juicio. Va a ser un tema central, de hecho, dentro de los testigos que están convocados para el próximo martes, bueno, a propuesta de la diputada Vanessa Siley, va a haber 2 sobrevivientes que fueron víctimas del centro clandestino del Hospital Posadas, que era justamente donde operaba el genocida Muiña. Claro, y eso es parte de lo que también se va a plantear la semana que viene, que va a estar cargada, obviamente, de significaciones, porque también lo repasábamos en algunos otros momentos del programa de Diputados TV, hay todavía leyes vigentes de la última dictadura cívico-militar, funcionó durante la dictadura un proceso también aquí de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, más o menos 400 leyes que se fueron aprobando en aquel momento, no con esta dinámica democrática de debate político entre diputados y diputadas de distintos bloques, entre senadores y senadoras de distintas expresiones políticas, sino a través de otros mecanismos que permitieron ir legalizando muchas leyes que hoy todavía nos rigen, ¿no? Y que a 40 años de democracia se requiere, en definitiva, una perspectiva, una mirada, una revisión de todos esos procesos que, bueno, cada uno transita un tiempo en esta vida, pero hay toda una historia que nos antecede y que también nos permite entender mucho del presente, nos permite también dar cuenta de muchas de las consecuencias que todavía se viven de aquellas políticas que se han tomado en algún otro momento. Es tiempo de presentar a nuestro primer invitado, justamente que ya está aquí presente con nosotros. De esta manera le damos la presentación. Como veían justamente ustedes ahí, es hora de entrevistas y tenemos al diputado Rubén Mancia, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos este ratito aquí, diputado de Catamarca de la Coalición Cívica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Vio la película 1985, Argentina 1985? Sí, muy buena. La verdad que yo quisiera que todos los argentinos la viésemos. Y sobre todo la gente joven. Una pequeña acotación. Yo me acuerdo, por una cuestión de edad, de que no estábamos seguros si la democracia seguía. No estábamos seguros si no había un golpe de Estado. De hecho, hubo intentos en el gobierno de Alfonsín y hubo intentos en el gobierno de Menem. Fue el último intento de golpe de Estado. Así que si uno se sitúa en ese momento, en esa incertidumbre democrática que existía, las figuras de los que se animaron a juzgar a los genocidas se agigantan. Porque hoy, bueno, ¿por qué no se iban a animar? Claro. ¿Solamente por las amenazas del momento? Pero no, la realidad es que no sabíamos si la democracia seguía. Claro, además veníamos de un proceso, diputado, de una serie de interrupciones permanentes de la democracia, yo me acuerdo que yo era chico y en el 73, cuando gana Cámpora, mi papá dijo, ¿cuánto durará? Y yo le digo, ¿cómo cuánto durará? Y sí, dice, porque lo más probable es que haya un golpe de Estado. O sea... Y bueno, y hubo. O sea, eso estaba muy arraigado en el pueblo argentino, en toda nuestra sociedad, ¿no? Sí, por eso es tan importante que a 40 años de la recuperación democrática le podamos seguir dando significación a lo que es la sostenibilidad de la democracia. Y yo digo que aprovechemos también para conocer un poco, porque conocer es entender. Hay que tratar de conocer y entender todo ese proceso de violencia política que antecedió a los crímenes ejecutados desde el Estado. Pero hubo todo un proceso previo en donde, bueno, por supuesto,
era como un ida y vuelta que se retroalimentaba la violencia. Para nosotros, en ese momento, yo muy joven, yo veía la violencia como parte natural de la política, bueno, por decirlo de alguna manera. No era que me gustaba, sino que lo veía como un elemento. Era un componente. Era un componente. Claro. Pasar por un sindicato y ver en las puertas del sindicato gente civiles armados vigilando el ingreso de un sindicato, claro, o en la universidad que entren grupos extremistas y que saquen armas, o que la policía arbitrariamente pegue a la gente que a lo mejor estaba justo cruzando la calle en una manifestación. O sea, la violencia se había naturalizado. Y esos años de violencia, más los 5 golpes de Estado que lo precedieron a este gran golpe, a este gran último golpe, digo gran por lo terrible que fue, porque fue el más terrible, dejaron raíces. Vos decías, creo recién, cómo marca eso, hay que entender la historia, cómo hoy perviven de alguna manera en nuestro ideario colectivo. Seguimos tácitamente justificando algunos hechos que son propios de una dictadura. Entonces, por ahí nos sorprende encontrarnos que desde el Estado haya hechos de violencia institucional y de arbitrariedad en el uso del poder. Y eso es muy propio de las dictaduras. Eso creo que forma parte de eso que hay que terminar de procesar en la Argentina. Sí, pero también el sistema democrático es un sistema que se va construyendo cotidianamente. No es una idea abstracta. Y no está terminado nunca. Exacto. No está terminado nunca. Es como un proyecto de vida, como una pareja. Un proyecto de vida me parece interesante. La democracia es un proyecto de vida, de vida en sociedad. Se tiene que ir construyendo y se tienen que ir revisando esas cosas que arrastramos como sociedad, ¿no? Claro. Esas cuestiones de intolerancia, que todos las tenemos. Es probable que los que hemos vivido más arrastremos más que los que han vivido menos. Claro, bueno, pero también las nuevas generaciones se encuentran con una sociedad súper violenta y con una cultura de la violencia reivindicada desde una perspectiva individual en todo sentido, ¿no? Porque todo el consumo cultural de nuestra generación está atravesado por una exacerbación de la violencia y con también una centralidad de las armas que, bueno, también en otras épocas era igual, pero había otra cultura, en definitiva. Y lo que hay ahora tal vez, hay un sentido más individualista o individual. Bueno, el tinte se lo ponen ustedes como positivo o negativo, pero la juventud de los 70 tenía, de cualquier ideología, tenía una visión más de conjunto, una visión más colectiva. Y como que había un proyecto colectivo de un país, de una sociedad, y ahora se imponen mucho los proyectos individuales. Por eso a veces las exacerbaciones de estos individualismos a veces seducen, son como cantos de sirena, ¿no? Le quería preguntar, aprovechando el ratito que estamos metiéndonos en balance y análisis de estos 40 años de democracia. Bueno, Argentina tiene un proceso fundamental que es el enjuiciamiento a los responsables, a los genocidas. Se ha venido ralentizando en los últimos años. ¿Cómo analiza el proceso, sobre todo en esto vinculado a lo que decíamos del impacto social que tiene que la propia Argentina, los propios jueces civiles puedan escuchar a las víctimas, que es lo más importante por los horrores que se vivieron durante la dictadura, pero que haya tanta lentitud, ¿no? Recordábamos Blaquier, es uno de los empresarios que se lo convocó, que se le permitió de hecho no ser juzgado por pericias que la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entendió que no estaba en condiciones de afrontar un juicio, pero murió impune, ¿no? Y hay todavía mucha información que no tenemos como sociedad. Todavía nos falta terminar eso y habría que terminarlo cuanto antes. Pero digamos, el problema de la justicia lenta no es solamente en estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pablo Yonto cuando vino dijo que son los juicios más antiguos. Es uno de los problemas de la justicia. Cuando vino Pablo Yonto dijo es uno de los juicios más viejos que tiene hoy la justicia y todavía sigue lentamente
avanzando, no faltaría un impulso, sobre todo por lo que significa este 2023, ¿no? De la recuperación de los democrática. 40 años. ¿No habría que tener un impulso más aguerrido? Sí. Y debería contestar que sí, pero no sé de qué manera. Claro. No sé de qué manera podemos, digamos, incidir en eso, ¿no? Porque, a ver, evidentemente lo han ido, las defensas y demás lo ha ido ralentizando, usando argumentos, estrategias y demás, como tantas cosas que se pueden... Pero bueno, también hay que, en esto de garantizar los derechos a todo el mundo, a veces detrás de ese principio, que está bien, muchas veces los culpables usufructúan, ¿no es cierto? Eso pasa. Diputado, bueno, tenemos la Cámara que ya ha empezado con su periodo ordinario. Preguntarle desde el interbloque de Juntos por el Cambio, ¿cómo están las posturas de cara al trabajo que se viene? Se habla de una posible sesión un día antes de la visita del jefe de gabinete. Ustedes mantienen la postura de no bajar al recinto, se los ha visto activos en la Comisión de Juicio Político. A diferencia de lo que se pensaba en un principio, o sea, participan y bueno, justamente por eso también se da el tenor de las reuniones como la que tuvimos en el día de ayer, ¿no? Donde Juntos por el Cambio no evade la cuestión, sino que está precisamente ahí para responder para a los planteos del oficialismo. Para dar el debate. A ver, nosotros teníamos una estrategia muy clara en el periodo extraordinario de no participar en las sesiones y no participar en la actividad legislativa, porque nosotros claramente dijimos, esta agenda es del oficialismo y es una agenda a la cual no se ha escuchado a la oposición, y que están usando el tema del juicio político. Bueno, ya alguna vez lo hemos hablado, en qué sentido se lo ha usado. Y esa agenda ya, digamos, bueno, caducó al final, ya estamos en periodo ordinario. Lo que sí está claro que va a ser un año difícil. Difícil porque el año es difícil, porque el 6.6% de inflación es difícil. Difícil porque hay una gran dispersión de cuestiones electorales en todas las provincias. Sí, mucha oferta. Que también, a ver, nuestra representatividad se basa en un trabajo político y el trabajo político en un periodo preelectoral se intensifica. Entonces también esto hay que entenderlo. Nos va a resultar difícil porque, digamos, de acá para adelante va a haber un montón de fines de semana. Meses hay fechas. Hay alguna fecha electoral. Hoy nos compartieron un almanaque que nos ponía sí, todos. Sí, no sé. Es como cartón lleno. Es tal cual. Exacto. Y diputado, me estaba recordando que durante el periodo de sesiones extraordinarias hubo una reunión informativa de la Comisión de Minería donde vino la secretaria de Minería. Usted participó de esa... Le reclamé. Sí, le iba a preguntar en primer lugar si se resolvió lo de la empresa Los otros días Livent. compartimos en el avión y le volví a reclamar en el avión. Bien, ahí directamente. directamente. Ahí directamente, bueno, primero nos saludamos. Y después le dije, me debe. Me seguís debiendo lo que te pedí y pusiste en duda mi palabra adelante de los colegas diputados, lo cual no estuvo bien, porque yo estoy seguro que ella sabía de mi pedido. O sea, ¿Pero recibió información sobre la empresa Livent finalmente? No, ahora sí, ahora recibí. Después de esa interpelación prevuelo, ahí fue efectiva. Del que no recibí explicación, a pesar de que en ese momento también se sorprendió, dijo, yo no sabía que había un pedido de información pública hecha por usted, en fin, es del ministro de Minería de Catamarca. El ministro de Minería de Catamarca ya tiene más de 50 días de vencido el plazo y no ha contestado. Bueno, el gobernador tiene más de 100 días de vencido el plazo. El gobierno de Catamarca se dedica a no contestar los pedidos de acceso a información pública. Es un gobierno opaco, que oculta información, no la da. Información básica como, por ejemplo, bueno,
cuáles son los pedimentos mineros actuales, cómo han variado de 2 años a esta época los pedimentos mineros. Eso es información pública. Yo no estoy pidiendo balances, balances claro. o no estoy pidiendo datos a la FIP que por secreto, digamos, financiero no lo puede dar. No, estoy pidiendo cosas que son públicas. No las consigo yo. Yo soy diputado. ¿Usted cree que la persona que vive en el norte de Belén o que vive en Tatón, en el norte de Tinogasta, puede tener acceso a la información básica, a saber quiénes tienen los pedimentos mineros, que son nuestros recursos naturales? Claro. Y quería preguntarle, porque hay una discusión en torno a las regalías, ¿no? La ley de minería establece que cada provincia tiene que definir cuánto es la regalía que negocia con las empresas, o hay un margen de regalías. Hay un marco general, porque las provincias en la década de los 90 se estableció un marco, un acuerdo federal de minería, donde se puso como un techo del 3%. El código minero. No el código. El código minero es preexistente. Que regula más la actividad. Hay un acuerdo federal minero a partir del desembarco de, llamémosle, la mega minería en la década de los 90, en donde cada provincia, a través de su legislatura, fue adhiriendo o fue generando leyes para estar en sintonía con este acuerdo federal minero. Ese acuerdo federal minero habría que actualizarlo en algunos puntos. Pero hay puntos, por ejemplo, el 3% de regalía, salvo que se abra una etapa de negociación con las empresas, es el techo. ¿No se puede renegociar eso? ¿No se puede restablecer? Se puede renegociar. ¿No se puede ajustar por ser? No, a ver, sí se puede. De hecho, nosotros lo pensamos que debería haber regalías móviles, por ejemplo, en el caso del litio, donde el precio se ha disparado muchísimo, se ha disparado como cerca de un 400% en los últimos años. Y bueno, a Catamarca le toca de cerca. Yo particularmente no defiendo las retenciones a las exportaciones, por varias razones. Primero, porque en términos generales las retenciones desalientan exportaciones, y nosotros lo que necesitamos es exportar como principio general, exportar desde soja hasta litio, aceite de oliva y vinos. Primera cosa. Segunda cosa, que las retenciones terminan cayendo en el uso discrecional del Estado nacional. O digamos, la retención es un impuesto nacional. No se coparticipa. Hay impuestos nacionales que sí se coparticipan. El IVA. Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Entonces, la retención a los dueños del recurso natural, digo dueños, no lo digo simbólicamente, lo digo porque lo dice la Constitución Nacional. Los dueños de los recursos naturales son las provincias. Entonces, no le conviene la retención. A la provincia, en todo caso, lo que le conviene es generar una negociación, por ejemplo, eventualmente para retenciones móviles. Para regalías móviles. Que eso queda en forma directa a la provincia. O algún tipo de negociación con la nación, porque el mayor aporte impositivo que hacen las empresas megamineras, las megamineras, es a través del impuesto a las ganancias, que es un impuesto nacional, que sí se coparticipa, pero de pronto las zonas productoras podrían tener algún tipo de porcentaje menor, porcentaje mayor de participación, algún fondo minero especial, como por ahí tiene la soja. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos entregando eso. Está bien, va a venir un santafesino y me va a decir, sí, pero yo entrego la soja. Sí. La pregunta también, hay proyectos, de hecho. No, la pregunta es entonces, las regalías son ingresos directos para las provincias, y en todo caso las retenciones serían ingresos para el Estado Nacional. El Estado Nacional, sin que vaya a la sin coparticipación. Para entender también cómo es un poco la dinámica, ¿no? Porque también no solamente las empresas tienen los impuestos provinciales o nacionales como ganancias e IVA, que se tramitan también principalmente por toda la actividad que desarrollan,
sino que hay otros impuestos también locales que tienen un impacto y que una empresa transnacional, como son principalmente las empresas mineras, multinacionales que tienen recursos económicos del exterior, bueno, tienen también, hacen una cuenta cuando vienen a invertir a un país como Argentina. Y en relación a otros países, las regalías argentinas están muy por debajo en proporción. Las regalías, pero hay que pensarlo la carga en conjunto. impositiva, claro, hay que sacar la cuenta total. Porque hay países que ponen más la carga en un aspecto impositivo y otros en otro. O sea, a ver, yo lo que digo es, nosotros no estamos solos en el mundo. No somos los únicos dueños del litio, no somos los únicos dueños del cobre, no somos los únicos dueños del oro. Y digo litio y digo cobre porque son dos minerales esenciales para la transición energética, para ir a energías limpias. Vos necesitas el litio para las baterías y necesitas el cobre para las baterías y para la transmisión de la energía. Bueno, eso hoy, si nosotros no generamos un marco normativo que sea justo para ambas partes, para nosotros, los argentinos, y justo para la gente que venga a invertir, bueno, se van a ir a invertir a otros lados. De hecho, en Bolivia no están invirtiendo en litio. Claro, una ley intermedia, ley intermedia, digamos, ¿no? Porque hay diputados que a partir de lo que pasó en México empezaron a reclamar por la nacionalización del litio, pero eso entra en cierta contradicción con justamente lo que dice la Constitución Nacional sobre las provincias. Para nacionalizar el litio tendríamos que reformar la Constitución. Claro. Y sería una discusión de nunca acabar, en donde seguramente los provincianos vamos a defender nuestros derechos adquiridos. Porque si no, a ver, vamos a ir a la discusión de Rosas cuando el que exportaba era él y retenía a él, y todo lo que ganaba y entonces los correntinos se le levantaban vuelta a vuelta. Sí, repasando un poco la historia. Y ya que menciona el tema del litio, quería consultarle porque bueno, el presidente Alberto Fernández en la inauguración del periodo ordinario en el Congreso pidió por el tratamiento de la ley de humedales. Y yo entiendo que hay una controversia con respecto al litio porque en la propia Comisión de Minería las cámaras empresarias mineras dicen todos los proyectos de ley de humedales que están en discusión perjudican nuestra actividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve eso? Yo no suscribo tan... A pie juntillas. Exacto, tan textual la queja. Yo creo que lo que tienen los proyectos de ley de humedales es que dejan mucho margen al que le toque aplicarla. Entonces a vos te puede tocar un, talibán del mercado y permite todo. Y te toca un talibán del ambientalismo e impide todo. Yo creo que habría que ajustar más los términos y las definiciones de y las categorizaciones de los humedales. Y cuál es hasta qué grado de impacto se puede tolerar, porque impacto siempre va a haber, pero hasta qué grado de impacto se puede tolerar ambientalmente. Pero no es tan así que si se aplicara, depende mucho del criterio de aplicación. Es verdad que quedaría como un margen de discrecionalidad muy grande y bueno, puede venir un señor, una señora que gobierne y que lo quiera aplicar de una manera que va a ser problemática para las provincias. Eso. No, porque es una ley nacional, humedales. No, pero la reglamentación, entiendo lo que pasó, por ejemplo, con la ley de bosques, que muchos cuestionan, es que la ley era muy buena, pero en su implementación, como quedó en manos de las provincias, su aplicación, se fue perdiendo. Y es dispareja, además. Es muy difícil este tema a ver, yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto. Nosotros tenemos el 50% o el 40%, oscilamos entre el 40 y el 50% de pobreza. La Argentina tiene que despegar, la Argentina tiene que exportar. Ningún país en la historia se ha resignado a dejar de utilizar sus recursos para desarrollarse. Lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos con conciencia y con compromiso transgeneracional. Yo hoy tengo que usar el litio, pero pensando en lo que le voy a dejar a las futuras generaciones. No le puedo dejar una tierra desierta o no le puedo dejar un hueco que contamine. No, yo tengo que usarlo
con conciencia y usar ese recurso para generar condiciones futuras, sostenibles de desarrollo. Si no lo hago así, lo hago mal. Esto está claro. Pero en esta posición uno se encuentra ambientalistas que piensan que toda la minería habría que clausurarla, y otros, llamémosle productivistas o extractivistas a ultranza, que piensan que no, bueno, que todo esto del impacto ambiental son puras fantasías. Entonces, hay que encontrar en el debate público y en el debate político un equilibrio. Y esto es una cosa que atraviesa todas las fuerzas, todas las fuerzas. Quería preguntarles ya por último y agradecerle este ratito, porque hay proyectos que quedaron pendientes de su aprobación todavía. Uno de ellos, que fue casi el único que se pudo aprobar en extraordinarias, que tiene que ver con el monotributo tecnológico, un sector que está además muy desarrollado. ¿Cómo ve la posibilidad de que esto pueda avanzar próximamente? Yo creo que puede avanzar. Creo que puede avanzar. A ver, en el contexto de este clima que para el trabajo legislativo va a ser un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay muchos proyectos que pueden avanzar. También hay proyectos de salud que tenemos que pueden avanzar, pero bueno. ¿Le parece que puede ser una llave para...? Lo que a mí me parece es que lo que tenemos que evitar... estamos en un fin de gobierno, en un último tramo de gobierno. El gobierno no se tiene que proponer mandarnos cosas que legislen para 30 años. El gobierno tiene que ver algunos problemas puntuales y pedirnos ayuda en esos problemas puntuales. Porque no va a haber clima para debate de políticas de Estado permanente, porque va a estar todo cruzado. Exacto. ¿Y le parece que de monotributo Tech va en esa línea que usted está diciendo? Bueno, yo creo que sí, que va en la línea de un acuerdo de política de Estado, pero me parece que podría, mejorándolo, avanzar. Pero, por ejemplo, a ver, hay un proyecto de un plan de ciencia y tecnología que es muy conceptual, no se lo ve con una aplicación práctica, es a largo alcance. Yo, por ejemplo, ese proyecto lo veo que desfasado con el aquí y el ahora. Lo veo desfasado con un gobierno que está, aguantando, porque no es que esté gobernando, está aguantando sus propias contradicciones, está aguantando un pésimo estado económico, está aguantando una serie de problemas. Entonces, yo no creo que tengamos que avanzar con esas cosas que son de largo alcance y de debate profundo, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Nos vemos en cualquier momento. Que ande muy bien y gracias a ustedes. Aquí seguimos nosotros repasando la actividad parlamentaria, repasando también las actividades que se fueron desarrollando. Les comentamos hace un ratito nada más que se está pensando para los próximos días proyectar la película Argentina 1985, pero también ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado y lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Carlos Heller por este ratito aquí en la tercera edición de TV. ¿Cómo anda, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, estábamos repasando que van a proyectar Argentina 1985 el 25 de marzo en las escalinatas del Congreso. Se acaba de acordar con la presidenta de la Cámara. Quería saber si había visto la película, ¿qué le parecía? Sí. ¿Qué le pareció la oportunidad de esta película a 40 años de la recuperación democrática en este contexto justamente y que se pueda mostrar el día siguiente al Día de la Memoria? Bueno, por empezar, a mí me parece que la película es una buena película. Quienes por edad vivimos toda esa etapa, después podemos tener visiones puntuales, particulares, de que tal cosa no fue exactamente así o que tal personaje no está idénticamente retratado. Pero creo que sobre todo para los más jóvenes, esa visión de lo que fue la dictadura es una buena cosa
que la vean y que tomen contacto, porque si no parece historia, ¿no? Pero es una historia demasiado reciente, y yo diría, es una historia cuyas consecuencias aún estamos viviendo. Por ejemplo, seguimos teniendo la misma ley de entidades financieras que se sancionó durante la dictadura, y que Martínez Dios, cuando el 2 de abril del 76 la anunció, dijo: esta es una de las leyes más importantes de nuestra gestión y está llamada a marcar la historia argentina, algo así, palabra más, palabra menos. Yo diría que por solo eso estaría ampliamente justificada la necesidad de que la Argentina tenga una nueva ley. Nosotros venimos trabajando en eso hace mucho, no hemos podido avanzar, como pasa con muchos otros proyectos. Los proyectos no solo tienen que ser buenos, sino que tienen que lograr consenso mayoritario para poder avanzar. Vamos a insistir, yo estoy trabajando en una actualización del proyecto que presentamos en el 2014. Sí, recuerdo. Y que nunca logramos que se trate. Y vamos a insistir con una nueva versión que tiene las mismas bases, que principalmente intenta partir de un lugar absolutamente distinto. En vez de ser una ley de bancos, nosotros queremos ir hacia una ley de usuario de servicios financieros, es decir, que lo que hay que regular es los derechos de la gente, los derechos de las empresas, de los usuarios de los servicios, y a partir de eso establecer cuáles son las obligaciones que tienen los que prestan el servicio, en este caso las entidades financieras. Poner a los sujetos en el centro, digamos. Así es. Estamos trabajando en eso y espero que, antes de que termine este periodo legislativo podamos volver a presentar el proyecto. Y sería interesante porque también son los 40 años ininterrumpidos de democracia, más largos. Me parece y 40 años de la ley de entidades financieras de Martínez Dios, sí. Me parece un gran gesto también de trasvasamiento generacional, ¿no? Porque pareciera que las cosas estuvieran ahí desde siempre o sin ningún costo y tienen su historia. Ustedes se sorprenderían, pero por ejemplo también la ley de inversiones extranjeras de esa época. Hay una cantidad de leyes 400 muy importantes. Hay todavía. Un montón. Aprovecho de que las revisáramos todas, ¿no? Aprovecho y le recomiendo un sitio que se llama justamente Las Leyes de la Dictadura, que es un sitio web de colegas periodistas que vienen registrando todo ese proceso, tienen muy detallados cuáles son las leyes que todavía están vigentes. De hecho, la ley de adopción todavía es una ley que tiene determinados parámetros. Es que ellos vinieron a marcar una época. Ayer en una reunión en la que participé justamente en la Cámara, acompañando a Eduardo Fernández, que estaba presentando un proyecto sobre el tema de negacionismo. Me invitaron a decir unas palabras y yo hablé justamente de esto. Y yo decía que la dictadura y la represión no es que eran malos, eran perversos, eran los asesinos, pero además vinieron a establecer un orden terrorista para llevar adelante un cambio de modelo económico que incluso no pudieron terminar, y buena parte de eso se terminó en los 90, que fue todo el proceso de privatizaciones, etcétera, que virtualmente cambiaron el modelo de país en la economía. Si nosotros nos vamos a antes del golpe de Estado, vas a tener una Argentina que tenía mayor control sobre su comercio exterior, sobre sus puertos, que tenía una flota mercante, hay una cantidad de cosas que son las que daban la posibilidad de un país diferente, como el que se construyó hasta ese entonces. Y los golpes de Estado vinieron siempre a tratar de destruir esas posibilidades y esas construcciones. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Le quería consultar si tiene previsto, convocar a la Comisión de Presupuesto, porque ha quedado como la única por donde tiene que pasar el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. Se habla de una posible sesión para el día 28 y también saber si se trabaja para que pueda entrar en un posible temario de esa sesión ese tema más
el monotributo tecnológico, que también quedó pendiente. A ver, vamos a separar la pregunta, vamos a abrirla en varias. El orden del día y los temas que pueden ir o no a una sesión es un tema de las autoridades de la Cámara y las autoridades de los bloques. Es decir, yo lo que sí le puedo decir es la otra parte. Efectivamente, no es que nosotros no podíamos tratar en la Comisión de Presupuesto el tema de la justicia federal hasta que no lo trataran las otras comisiones, cosa que sucedió la semana pasada. Inmediatamente que las comisiones dictaminaron, nosotros, ni bien tuvimos en nuestro poder ese dictamen, se lo giramos a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga un estudio del costo que tiene esa iniciativa, pues una iniciativa trascendente. La Oficina de Presupuesto del Congreso está trabajando y yo estimo que en estos días vamos a tener su dictamen, que si bien no es no vinculante, es decir, nosotros no estamos obligados a tener un dictamen, para un tema de esta envergadura es aconsejable tenerlo. Okay. Así que yo calculo que efectivamente la semana que viene vamos a convocar a la Comisión de Presupuesto para, con ese dictamen, con ese informe de la Comisión de la Oficina de Presupuesto, más el dictamen de las otras dos comisiones, podamos emitir el dictamen definitivo y esté listo para ir al recinto, y ahí vuelvo a la primera parte, cuando las autoridades de la Cámara o las autoridades de los bloques acuerden que es el momento para que sea tratado en el recinto. ¿Qué tal, diputado? Jessica Calcaño lo saluda. Quería consultarle sobre el comunicado que emitió el organismo internacional, el Fondo Monetario, que expresó cierta preocupación por la moratoria previsional que fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y se convirtió en ley. ¿Qué visión tiene de ese malestar que generó en el organismo? Si se piensa desde el gobierno o tuvo conversaciones de si piensan hacer algún tipo de modificación al respecto. ¿Por qué haríamos alguna modificación al respecto? Por las metas, que propone que pide. No hay ninguna meta de las que Argentina tiene en el acuerdo que estén comprometidas por esto, que por otro lado tiene un bajísimo costo fiscal. El costo fiscal de 2 años, 20 y tanto, 0,20 y tanto el primer año, es decir, 1/4 de punto de PBI en el primer año y 0,17, si se lo estoy diciendo de memoria, en alguna centésima en el segundo. Por lo tanto, no hay ninguna cuestión que impida. Acá lo que hay que hacer es celebrar que se den las posibilidades de que 800.000 personas puedan acceder a los derechos previsionales, que esa es la gran noticia. Lo otro está dentro de las cosas, porque en ese comunicado del fondo no hay ninguna cuestión que a nosotros nos lleve a tener que considerar absolutamente nada. Hay una mención a que la inclusión de esto genera un nuevo gasto que habrá que ver cómo se financia, dice algo por el estilo. Pero yo les quiero decir que a veces también nos equivocamos en darle la magnitud que tiene cada una de las cosas. La Argentina hizo un acuerdo en marzo del año pasado y ese acuerdo la Argentina viene cumpliéndolo. Y en ningún caso ese acuerdo ha significado que haya que aplicar políticas de ajuste. En todo caso, lo que se ha hecho es una política de reducción del déficit fiscal primario en algunas décimas, que está sustentado no en un recorte de gastos, sino en una mejora de los ingresos. Mejora de los ingresos que está vinculado a un mayor nivel de actividad económica, a un mejor nivel de gestión del tema
de los recursos impositivos, es decir, el combate a la sobre y subfacturación, el combate al contrabando, a la informalidad económica y a todas las cuestiones que hay que ir resolviendo, y que todas tienen que ver con todo, porque esto no se arregla con una sola cosa. Esto es un problema muy grande y complejo. No hay ningún país que pueda tener una economía saneada cuando tiene entre un 30 y un 40% de informalidad. La informalidad no es solo la de los trabajadores no registrados. La informalidad es las empresas que tienen a esos trabajadores no registrados, las facturaciones que no se incluyen, es decir, todo lo que podríamos llamar la economía en negro, para decirlo. A mí no me gusta decir en negro porque a veces tiene connotaciones racistas, sí. Claro, así es, pero por eso, digamos, de economía informal. Lo aclaro porque a veces cuando uno dice economía informal, la gente piensa en las personas que viven de changa y demás, pero lo de la economía informal es mucho más complejo que eso. Yo me animaría a decir que si no existiera toda esa informalidad en la economía, no tendríamos ninguna discusión sobre la situación fiscal y demás, porque cuando uno mira la cantidad de plata que ciertos argentinos se han llevado para afuera, que les quiero decir que no la imprimieron acá, sino que la ganaron acá y después se la llevaron a través de mecanismos no lícitos, no legales, pero primero la ganaron acá, riqueza producida en la Argentina. Si toda esa riqueza que produjo la Argentina hubiera tributado los impuestos que tuviera que tributar, todas estas discusiones no existirían, porque tendríamos superávit fiscal. Estaríamos en una situación absolutamente diferente y podríamos estar pensando seguramente en muchas cosas que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a la gente, que en última instancia es lo único que importa desde el punto de vista de las políticas públicas, claro. Cómo ayudan a mejorar la situación de la gente. Diputado, entonces, sí, no, déjenme decir una cosa más, que la dije hoy ya varias veces. Miren, cuando se negoció este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ser miembro informante. Sí. Muy bien. Yo les pido que lean lo que yo dije en ese momento y quiero que tiene plena vigencia. No hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no hay que tener es deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no se puede hacer ningún análisis apartándolo de por qué diablo la Argentina está metida en este lío, que fue hecho para darle guita a los tipos que se la tenían que llevar del país, porque con esos 45.000 millones de dólares no se financió ningún gasoducto, ninguna carretera, ningún colegio, ni ningún hospital. Fue plata para que se la llevaran los que habían estado jugando en la bicicleta financiera y que habían quedado atrapados. Tomaron ese crédito para dársela para que se la lleven. Nos metieron en esta situación. Y no decir esto todos los días es grave porque la gente se olvida y habla de lo que pasa hoy. Dicho esto, dije, nunca los acuerdos con el Fondo Monetario son buenos. Se trata de lograr el acuerdo menos malo posible para los intereses de la Argentina. Creo que eso se logró. Ahora, también dijimos, y ahora les voy a leer una cosa, que esto iba a ser permanente respecto de la negociación, porque las cosas cambiaban. Mire, la Argentina, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, logró poner esta cláusula. Dice, nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda. Los stocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales. Esa frase puesta en el acuerdo, me animo a decir que debe ser el único acuerdo a nivel global e histórico que se logró poner en un acuerdo de un país con el Fondo Monetario y que le da a la Argentina el derecho del replanteo de objetivos y metas en función de todos esos cambios que se producen. Y por eso, porque está escrito eso, la Argentina pudiera discutir que la crisis global, la guerra y demás, ameritaba que el compromiso de reservas que incluía el acuerdo con el fondo se modificara, cosa que se logró. Yo agregué, y voy a seguir diciéndolo, que
también en el acuerdo que se firmó en marzo del año pasado, cuando se firmó ese acuerdo, la tasa de interés era 1,19. 1,19 anual. Y hoy esa tasa es 4,35, creo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de los países centrales subieron drásticamente la tasa, producto de todo lo que sabemos por lo que subieron la tasa. Pero las consecuencias las pagamos nosotros, que no somos responsables de eso, y por eso también tenemos que ir, en el marco de esta misma cláusula que les acabo de leer, a decir, queremos revisar lo que le cuesta este crédito a la Argentina, porque la tasa de interés es costo fiscal, y esos 3 puntos más que hoy tenemos de intereses son 1.500 millones de dólares por año. Y eso... Además de las sobretasas. Digo, y eso que usted está diciendo que es 3 puntos del déficit, impacta también de manera directa en la inflación, en definitiva, ¿o no? Y de la inflación en la Argentina, Amanda, tendríamos que hablar 1 hora y media y no me va a alcanzar. Lo sé, pero lo que quiero decir es que para seguir su razonamiento en términos de el impacto que tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, no solamente en la reducción de la capacidad de desarrollo del país, sino también en los bolsillos de manera casi directa, en definitiva, ¿no? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también lo dijimos, les pido otra vez, busquen mi intervención y léanla. Sí, claro. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no resuelve ninguno de los problemas que teníamos planteado antes, solo los difiere. Claro. Es decir, los problemas estructurales que la Argentina tiene y los problemas de deuda eran los que tenía. Acá se logró, también se refinanció los 100.000 millones de dólares que nos dejaron de deuda con los bonistas, que no hay que olvidarse nunca. Y también, ¿qué se hizo? Se logró en ese caso una rebaja de las tasas de interés y una reprogramación en el tiempo de cosas que vencían en el cortísimo plazo. En ese tiempo, la Argentina tiene que ir resolviendo sus problemas estructurales. La deuda con el fondo todavía no comenzó a vencer, la Argentina no le ha pagado nada al fondo desde que asumió este gobierno. Lo que ha hecho es renegociar, sí le ha pagado un poquito de lo que venció antes del acuerdo que se firmó claro. En marzo del año pasado, para no macanear y ser preciso. Desde entonces viene renovando todos esos vencimientos, el grueso de los vencimientos de ese crédito de los 45.000 estaba en el 22 y el 23. Todo eso está acordado no es una refinanciación, quiero ser preciso, en un nuevo crédito de facilidades extendidas que el fondo acordó, que coincide en las cuotas con los vencimientos que tiene Argentina firmada en el stand-by que firmó el gobierno de Macri. Y eso permite a cada vencimiento refinanciar el anterior y establecer nuevos plazos. El problema es que esos plazos van a empezar a vencer creo que a fines del 2024, sí. Es decir, de acá a un año y pico, y se van a juntar con otros vencimientos de la refinanciación que se hizo de los bonos, y seguramente dará lugar a que se siga negociando para ir generando nuevas extensiones de esos plazos que sean compatibles con las necesidades que el país tiene de desarrollo, de crecimiento y de fortalecimiento de las políticas de inclusión que son imprescindibles. Así que es todo muy complejo, nada es una sola cosa y una sola variable, y cada una de esas cosas hay que ponerla en el contexto, creo yo, para poder entenderlas adecuadamente. Y sí, lo que pasa es que también a veces es difícil hacer cotidiano el impacto que tiene ese endeudamiento o el endeudamiento externo, porque tiene muchos condicionamientos, digamos, si tenés que destinar la plata para renegociar los plazos o refinanciar en determinado sentido los plazos, no tenés plata para otra cosa. Amanda, hasta ahora no se usó plata para pagarle al fondo, vuelvo a repetir. Sí, lo que se hizo fue recibir... Es lo que se ha logrado refinanciar, es lo que se ha logrado refinanciar. Y vuelvo a repetir, porque si no nos vamos sin querer de un extremo al otro. Sí, total. Vuelvo a repetir, no hay acuerdos buenos con el fondo. Siempre... lo mejor es no tener acuerdo con el fondo. Cuando eso se pudo hacer, es decir, cuando la Argentina, cada vez que la Argentina tuvo deuda con el fondo, tuvo problemas. Cuando Néstor Kirchner asume, había una situación y una deuda chica y una situación internacional que permitió
tomando otra deuda, cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Incluso en aquel momento lo criticaron a Kirchner porque Argentina tomó deuda más cara que la del fondo para pagarle al fondo. Y los que ahora siguen siendo opositores, en aquel momento también lo eran, y decían que la Argentina estaba sin razón pagando más caro para pagarle al fondo, que era barato el crédito del fondo. ¿Y qué dijo en aquel momento Néstor Kirchner, el gobierno? No, el problema de la deuda con el fondo no es solo la tasa de interés, el problema de la deuda con el fondo, además la tasa de interés, son los condicionamientos. Exacto. Pagarle al fondo no es cualquier prestamista. Ahora, cuando no te podés liberar porque no le podés pagar, tenés que negociar. Y estos tipos nos dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares que la Argentina no puede pagar. Ojalá pudiéramos tener 45.000 millones de dólares y decir, tome, no le debo más nada, que le vaya bien, y no quiero saber más nada con usted y no venga nunca más por acá. Pero no es así. Entonces estás en una encrucijada porque nos metieron, vuelvo, y no puedo olvidarme de decirlo 200 veces, nos metieron en esta encrucijada, y creo que con un poco de perversidad, con la idea que si miran los archivos van a encontrar, que ellos dicen, y si ganábamos nosotros seguro que la íbamos a renegociar sin problema, perdemos, le dejamos esto para que queden bien atados de pie y mano y tengan muchas dificultades para poder salir adelante. Si a eso le agregás pandemia, guerra y ahora sequía, claro que estamos en problemas, claro que hay dificultades, pero tampoco, ninguna de esas cosas se pueden sacar del análisis, porque si no, son análisis incompletos y falsos. Y confusos también, porque es un tema complejo, como bien. Y confusos también. Como decía. Y confusos también. Antes de agradecerle, diputado, nos quedó pendiente una de las respuestas cuando separó las preguntas que le hizo Meli, que las diseccionó un poco, y nos quedaba pendiente qué expectativa tiene con la aprobación del monotributo tecnológico, porque se aprobó el dictamen. ¿Cree que puede ser una llavecita para destrabar un poco las negociaciones con la oposición? Vuelvo a repetir que yo soy muy cuidadoso de las cosas que digo y de las cosas que hago. La comisión dictaminó. ¿En qué momento va al recinto? Ustedes saben que está condicionado porque nosotros no tenemos mayorías propias para tratar nada. Cada cosa que queremos tratar requiere como mínimo un acuerdo previo para que se pueda tratar, porque si no, no empieza la sesión porque no hay quórum. Entonces, esas negociaciones, yo no participo de esas negociaciones y no quiero opinar porque no tengo participación y debo confiar en quienes del sector al que yo pertenezco la tienen, que son las autoridades del bloque y las autoridades de la Cámara. Y esa negociación ustedes la ven que está todo el tiempo y ojalá y se pueda. Hay una idea dando vuelta y una iniciativa de nuestro bloque de tratar de hacer una sesión el 28, creo, ¿no? 28 o el 29, no me acuerdo. 28 o 29. Sí. 29, claro, es miércoles. 29. 28 viene el jefe de gabinete. 29 vendría Rossi. 28, 29, sí, 29 el jefe de gabinete, hacer una sesión el 28, habida cuenta que los diputados y las diputadas van a venir para la sesión del jefe de gabinete, intentar hacer una sesión el día antes. ¿Qué cosas se van a incluir en el temario de esa sesión? Yo no estoy participando de esas negociaciones, por lo tanto no soy la fuente adecuada para tratarlo. Está dictaminado y listo para ser tratado. Es un proyecto que tiende a, ya lo hablamos aquí en una oportunidad anterior, es para la gente que trabaja para, porque en realidad se llama tecnológico, pero en realidad es de servicio. A todos los que de una manera u otra tienen algún servicio con el exterior y cobran en moneda extranjera, tienen una posibilidad, si son pequeños, hasta $30.000 anuales o su equivalente en otras monedas, a poderlos ingresar de manera sin pasar por ninguna conversión ni por ninguna otra cosa, sino en la propia moneda y tenerlo. Acá no hay ninguna especulación porque ni siquiera forman parte de esos ingresos de la reserva del Banco Central. Son plata que si entra va a las cuentas de esas personas directamente. Es decir, es todo beneficio para los potenciales beneficiarios del contenido de esta ley. Ojalá y todos entiendan
que hay cosas con las que no hay que hacer especulación, con lo que no hay que hacer y hay que pensar en la gente que está del otro lado. Como fue con el tema de la jubilación. No se puede. Como es con el tema de las universidades, no se puede dejar pendiente de aprobación la creación de universidades diciendo, no, mientras haya juicio político no vamos a tratar esto. Está mal. No corresponde. Hay una comisión de juicio político, hay un debate, discuten todo ahí adentro. ¿Por qué impedir el normal funcionamiento del Congreso en el resto de los temas cuando se trata de cosas que le importan a la gente? No se sanciona al oficialismo, se sanciona a la ciudadanía cuando se impide tratar leyes que benefician directamente a las personas, a las familias, a las pymes, etcétera, etcétera. Gracias, diputado, por este rato aquí con la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Muy bien. Ojalá pronto pueda convocar a la comisión. Un saludo. Bueno, nos vamos rápido a la pausa y volvemos en un instante. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales. Por el futuro que queremos. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Todo Cultura. Básicamente el patrimonio se construye en la gente, es decir, el patrimonio son piedras que no tienen demasiado sentido si no son adjudicados este sentido por la propia gente que lo habita, que tiene vinculaciones directas por sus historias pasadas, por sus hechos que lo han marcado de alguna manera, en este caso los hechos políticos, sociales, culturales de un edificio que fue caja de resonancia de casi un siglo. Esto de la comunidad, apropiarse, valorizar estas tradiciones y cómo le mantiene vigencia. En eso creo que el restablecimiento del carnaval ha tenido una importancia muy grande en la Argentina plural, donde acá mismo estamos viendo las diversas manifestaciones culturales que están en la Argentina presente. Todo Cultura, miércoles 23 horas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Que el poder estar en una orquesta genera otros vínculos, genera otras instancias también para los pibes y pibas de muchísimos barrios de nuestra Argentina, donde empiezan a ser parte de una orquesta, a elegir un instrumento para tocar. Eso, digo, en la formación subjetiva de estas niñeces, es un antes y un después. La crisis por el narcotráfico en Rosario, la inversión que hace el Ministerio de Seguridad, y vamos a tener días muy fuertes con este tema, porque recordemos que Aníbal Fernández viene diciendo, bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no puedo enviar 100.000 policías, no los tengo. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la tercera edición de TV. Estábamos tomando un poquito de agua, refrescándonos después de la entrevista con Carlos Heller. Queríamos hacerles una invitación, como les veníamos comentando. Está previsto que el 25 de marzo, día siguiente del Día de la Memoria, se proyecta aquí en las escalinatas de la Cámara de Diputados de la Nación la película Argentina 1985, película que nos representó la semana pasada en los Oscar y que obviamente tiene una conmemoración importante y tiene una referencia muy importante en el contexto del Mes de la Memoria y del Día Nacional de la Memoria, porque retrata el proceso de juicio a los jerarcas, a los máximos referentes y autoridades de la última dictadura cívico-militar, y es un acuerdo que firmó justamente la Cámara de Diputados de la Nación junto al INCA, al Instituto Nacional de Cine y de Artes Cinematográficas. La idea es que el sábado 25 de noviembre, después del feriado y de la marcha, que va a ser una marcha muy importante vinculada sobre todo a los reclamos por justicia, se pueda ver aquí a las 20 horas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en las escalinatas, sobre la avenida Entre Ríos. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Nicolás Batlle, estuvo aquí en el día de hoy firmando este acuerdo de cooperación con el objetivo de emprender acciones de interés mutuo que además conciernen a la promoción de las actividades cinematográficas tanto nacionales como también la puesta en valor y relieve de los valores democráticos al cumplirse este año 40 años ininterrumpidos de democracia. El ciclo que crearon se llama Cine y Democracia. Viene acompañando una serie de iniciativas que la presidencia de la Cámara viene desarrollando y lo va a hacer a lo largo de todo el año. Y la idea, además, es que se pueda ir trabajando para una resignificación histórica, política y social de la importancia que tiene la democracia para nuestro pueblo. Como primera medida, obviamente, es esta proyección, la proyección de la película Argentina 1985, que lo tiene como protagonista tanto a Ricardo Darín como a Peter Lanzani, que el sábado 25 de marzo a las 20 se va a estar dando y proyectando en el marco de las actividades que conmemoran los 40 años de la democracia. Ahí vemos a la presidenta Cecilia Moro justamente rubricando este acuerdo con el INCA. Es una película necesaria, dijo justamente la presidenta Moro, importante para ver porque da un mensaje importantísimo para las nuevas generaciones, que es tomar el compromiso de involucrarse políticamente, que además vale mucho la pena. Es una película además, dijo Moro, que relata nuestra historia porque para que el mundo justamente escuche el mensaje de nunca más. Nicolás Batlle, por su parte, el subdirector del INCA, sostuvo que las producciones del film da la oportunidad de poder realizar este tipo de proyecciones, además de ser una gran película, Argentina 1985, es importantísima desde lo temático y desde lo histórico, y en el INCA queremos garantizar que todos los argentinos tengan la oportunidad de verla en pantalla grande. Así como Meli la vio en la Universidad Nacional de La Matanza, se va a poder ver entonces este domingo 25, el próximo 25 de marzo a las 20 horas. Y vamos a escuchar justamente lo que dejó la presidenta, la diputada y presidenta de la Cámara, Cecilia Moro, de este acuerdo, y también Nicolás Batlle, ¿no? Para conocer un poco su opinión sobre lo que ha sido este inicio de actividades por los 40 años de democracia. Esperemos que pasen todas las películas que tienen el Congreso como protagonista. Me encantaría ver esas películas, por ejemplo, el asesinato en el Senado de la Nación en pantalla grande, que es una película que por contemporaneidad no me tocó verla en el cine. Pero escuchemos lo que dice Cecilia Moro entonces sobre este acuerdo. Acabamos de firmar con el INCA un convenio para proyectar el día 25 de marzo acá en las escalinatas del Congreso, para convenir durante todo este año un ciclo de películas en el Congreso argentino, en la calle, gratuitas para que toda la familia y todos aquellos argentinos y argentinas que se quieran acercar a verlo puedan hacerlo. La vamos a proyectar, la primera película, el 25 a la noche, y va a ser la película 1985, una película que sirvió para que miles de cientos de jóvenes a lo largo de toda la Argentina puedan conocer qué pasó en la dictadura más sangrienta de nuestro país.
hemos formalizado un acuerdo de colaboración, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Se enmarca dentro de un ciclo de películas por los 40 años de la democracia. El cine argentino ha estado claramente muy presente, ¿no?, en la temática, así que bueno, estamos diseñando una curaduría de películas acorde a la efeméride, bueno, a los 40 años de democracia, y la verdad que bueno, muy contentos con esta colaboración en conjunto. El 24 marchamos para pedir por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, para pedir memoria, verdad y justicia, y el 25 a la noche los espero a las 20 horas acá en el Congreso. Todos juntos vamos a sentarnos a reflexionar y a ver esa película que recientemente se hizo muy conocida por la nominación al Oscar, pero que en definitiva es parte de un proceso, digamos, político, social y cultural que la Argentina viene trabajando hace muchísimo tiempo. La dictadura no fue en vano, la cultura está presente y el Congreso abre sus puertas. Porque es el próximo 25 de marzo, un gran evento para compartir. Esperemos que sea una noche calentita, que no sea tan pesada como las de estos días, porque bueno, también va a haber lluvia toda la semana. Así que después de marchar, como decía Cecilia Moró, nos venimos al día siguiente, obvio, porque la marcha es el 24. Otro plan para hacer aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que es compartir de manera colectiva esta película que habla ni más ni menos de uno de los momentos más importantes y que nos destaca en el mundo, que es justamente el proceso de juzgamiento de los genocidas por la justicia argentina, además en juicio civil, un juicio penal, pero hecho por civiles, no por la justicia militar, con el Código Penal en la mano y sobre todo, lo más importante, reconociendo el valor de las víctimas a dar su testimonio del horror, de lo que ha sido el horror. Vamos a presentar a nuestra próxima invitada, a quien también vamos a invitar, obviamente, a que vea esta película con todos nosotros y nosotras aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La presentamos de esta forma. Diputada Susana Landricini, muchas gracias por este ratito aquí en la tercera edición de TV. ¿Cómo anda? Bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Ya aquí está oscuro, así que en la ciudad de Buenos Aires también. Sí, lo que pasa es que estamos acá metidas. Ahora el calor ya nos viene un poquitito más fresco aquí hoy y lamentablemente se van acortando los días. Sí, es verdad. Y nosotros todavía, como nos pasamos varias horas acá adentro, perdemos conciencia de la hora y cómo se nos va la tarde. Diputada, quería preguntarle, primero que nada, hablábamos recién con uno de los colegas de usted, con Carlos Heller, y nos comentaba que están trabajando las autoridades de su bloque para poder convocar una sesión próximamente, por ahí cerca de la visita del jefe de gabinete, y tratábamos de dilucidar si, por ejemplo, el proyecto de monotributo tecnológico podía ser uno de los proyectos que habilitara el tratamiento de una sesión, porque se aprobó recientemente y porque además hay un sector que está demandando fuertemente que esto se pueda implementar cuanto antes. ¿Qué perspectiva le ve al proyecto? Si puede llegar a tratarse pronto y si también puede estar entre los grupos de WhatsApp que usted forma la información de la convocatoria para la sesión, incluyéndolo. Mire, se estima que hay una sesión en proximidad de la fecha de la visita del jefe de gabinete. No tengo yo el temario, pero podemos suponer que aquellos proyectos que tienen dictamen de las comisiones correspondientes, sean por unanimidad o sean por mayoría y minoría, legalmente están en condiciones de ser tratados. Este proyecto responde a una necesidad de quienes trabajan, sobre todo a distancia, con empresas del exterior, en tareas que tienen que ver con la informática, el desarrollo de software, algoritmos, aportes que tienen que ver con las tecnologías de información y comunicación. Generan servicios de alta calidad, de buena exportación en materia de divisas, y quienes los prestan pueden, con este monotributo, ingresar parte de lo que tendrían acordado contractualmente con sus clientes y que puedan ingresar divisas de manera legal
pagar un monotributo, como si fuera el monotributo por servicios y tareas prestadas en el país, en otra categoría, y poder ingresar las divisas para poder utilizarlas en lo que la vida cotidiana o el ahorro planteen como conveniente en la Argentina de hoy, que puede ser construir una vivienda, comprar un automóvil, pagar cuotas de un terreno. Si ese dinero está fuera, por más que guarde su valor monetario o en materia del tipo de cambio, no se puede traducir en bienes en la Argentina o en servicios que se necesitan para la vida cotidiana, para las familias, para las personas. También el monotributo tecnológico podría ser o se aplicaría para quienes participan de concursos con el extranjero de ciertos juegos o de ciertas competencias y perciben un premio y tienen dificultades para ingresar las divisas. Entonces, esto tiene un doble propósito: facilitar y legalizar el ingreso de esas divisas obtenidas de alguna manera en forma legítima y legal, pero que requieren de una normativa especial en el pago del impuesto. Y en segundo lugar, mejorar la recaudación en la Argentina y mejorar el ingreso de divisas que son resultado de trabajo argentino. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Le quería consultar porque... ¿Qué tal, Melissa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La semana que viene hay una reunión que convocó el presidente de la Comisión de Ciencia, Facundo Manes, para tratar un proyecto que viene por parte del Ejecutivo, ya tiene media sanción. Se trata del Plan Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología 2030. Tengo entendido que va a ser una reunión informativa, que van a venir expertos. Ustedes desde el Frente de Todos, ¿qué expectativa tienen? Si bien es cabecera la comisión presidida por la oposición, bueno, el proyecto es un proyecto del Ejecutivo. Sí, ha habido un acuerdo de la diputada Mara Brauer con el diputado radical Facundo Manes para habilitar el espacio de la comisión para que puedan venir a exponer los ejes principales del Plan Federal de Ciencia y Tecnología para la Innovación hasta 2030, que siempre ha encabezado el ministro Daniel Filmus, el presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, Fernando Peirano, el segundo del ministro Filmus, que es Diego Hurtado, todas personas muy calificadas en esta temática, como también pueden ser invitados representantes de ITEC, que tiene que ver con YPF Tecnológica, o de organismos como CONICET o el INTA, porque en realidad el plan, o el Instituto Balseiro, o el INVAP, que tiene sede en San Carlos de Bariloche, porque, bueno, igual otros institutos de CONICET que están radicados en otras provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en la ciudad de Bahía Blanca, en la propia ciudad de Neuquén, en Entre Ríos, y en distintas ciudades de provincia de Buenos Aires y de La Cava, que participan en distintas líneas de investigación y desarrollo que figuran en el plan que además tiene la característica de ser federal. Por lo tanto, aparecen allí las agencias de promoción científica de las provincias y los proyectos que las provincias dan prioridad para que sean incorporados en el plan y sean desarrollados a lo largo de los próximos 7 u 8 años. Es un trabajo que ya venía de la gestión de Roberto Salvarezza, se continuó con la gestión de Daniel Filmus y con el acompañamiento, ya digo, de universidades e institutos de investigación y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Se pretende que sea una política de Estado,
Por eso estos objetivos, estas estrategias y los proyectos que acompañan en cada una de las provincias y en la nación, se aspira a que tengan continuidad, maduración, inserción en la sociedad, en el desarrollo productivo, en la generación de pensamiento en disciplinas sociales, en tecnología agropecuaria, en tecnología industrial, en tecnología naval, en explotaciones offshore, bueno, cantidad de proyectos en minería, en energías renovables, en automotriz, que tienen que ver con incluso el desarrollo biotecnológico, nanotecnológico, que tiene que estar presente en un plan de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches. Jessica Calcaño la saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Y justamente por estos desafíos que plantea este plan hacia el 2030, ¿cómo es en cuanto al financiamiento y también sobre todo lo que tiene que ver con la planta de investigadores e investigadoras que hay en el país, que entiendo que depende un poco de eso, que pueda avanzar este plan a largo plazo? Tiene usted mucha razón. La cuestión del financiamiento responde a la ley que aprobamos en 2021, que tiene que ver con el crecimiento de los fondos afectados a la ciencia y la tecnología en la Argentina. Hay una progresión para recuperar lo que se perdió durante el gobierno de Macri, que además clausuró el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y parte del financiamiento está en las universidades, en sus laboratorios, en sus centros de investigación, en sus institutos, en institutos de CONICET. O sea que el financiamiento está distribuido en el presupuesto en muchos ítems que tienen que ver con los distintos organismos y espacios provinciales y nacionales que hacen desarrollo científico-tecnológico. Y respecto al personal, nuestro gobierno respondió favorablemente, a pesar de la pandemia, al cumplimiento de los tiempos de las becas doctorales y postdoctorales, el ingreso a la carrera de investigación científica, los subsidios de investigación para el desarrollo de proyectos en las universidades, el financiamiento de publicaciones periódicas y de textos, el financiamiento de eventos científicos para la puesta a punto de debates en cada una de las disciplinas e intercambio respecto a los objetivos, desarrollos y conclusiones de distintos proyectos que se expresan a través de libros, a través de presentaciones en PowerPoint, talleres, workshops de intercambio de visiones y de conclusiones, y ha crecido el número de becarios, han mejorado las condiciones salariales, pero por supuesto seguimos demandando que tanto en las universidades como en CONICET y otros institutos como el INTA o el INTI crezca el plantel de trabajadoras y trabajadoras que aportan a la economía del conocimiento, a la ciencia, al desarrollo aplicado, y también que crezcan sus salarios, que crezcan los gastos corrientes para financiar los proyectos, que se pueda hacer intercambio con el exterior de personal, sean becarios o sean investigadores formados, para que podamos estar a tono con los desarrollos más recientes que se producen a nivel internacional y garantizar la conectividad en todos los espacios de investigación y desarrollo y equipamiento, ¿no? Cromatógrafos, equipamiento de cámaras de flujo laminar, obviamente equipamiento informático, equipamiento de proyección, realización de trabajos de campo, todo lo que hace a la investigación científica, laboratorios, plantas piloto,
para articular con desarrollo productivo, biotecnológico, nanotecnológico y también de desarrollos industriales en ramas estratégicas, como pueden ser las vinculadas a la minería, al procesamiento de hidrocarburos, a la industria automotriz, a la industria que tiene que ver con el diseño industrial. Diputada. Así que bueno, mucho de todo esto está contenido en el plan. Preguntarle en ese sentido, usted venía describiéndonos un poco lo que van a estar discutiendo la semana próxima en la Comisión de Ciencia y Tecnología respecto a este plan que busca implementar el Gobierno Nacional. Hace un rato hablábamos con uno de los diputados de la oposición y planteaba que no le parecía oportuno en este periodo ya de cierre de esta etapa del gobierno, de estos primeros, por lo menos estos 4 años del gobierno del Frente de Todos, avanzar en un proyecto de características tan a largo plazo, ¿no? Porque el programa científico 2030 implica una proyección hacia adelante, un compromiso por parte del Estado Nacional para el financiamiento, como bien decía, y también para la promoción de la ciencia y la tecnología. Pero le quería preguntar respecto a este comentario que hacía el diputado de la coalición cívica Rubén Mansi, que no le parece oportuno que en este año, que es un año electoral, que es un año de fin de ciclo en un sentido por parte del gobierno, se tenga que discutir algo tan a largo plazo. Pero la política de ciencia y tecnología tiene que tener algún tipo de acuerdo estratégico en este contexto, sobre todo de la tensión internacional que hay respecto al financiamiento y al desarrollo de una profundización de la matriz científica de Argentina. ¿Se puede pensar como una de esas políticas de acuerdo con la oposición para avanzar? Mire, es imprescindible. Todo país que se precie ser serio de pensar su futuro y ir incorporando nuevos planteles de investigadores, de científicos, e ir incorporando el conocimiento a la producción y a la vida cotidiana en un mundo democrático que busca el desarrollo, el crecimiento, el conocimiento, el aprendizaje tecnológico. Estas cosas llevan tiempo, son inversiones de mediano a largo plazo. Tanto formar recurso humano, que un doctorado puede llevar 5 años, más mínimo. Un postdoctorado, 7. Muchas investigaciones biológicas requieren distintos ciclos de maduración, investigaciones médicas, ni que hablar, en las que hay que ir haciendo pruebas y esperando resultados, exploraciones marinas o exploraciones en subsuelo para minería o hidrocarburos, lo mismo, porque hay prueba y error, hay desarrollo de nuevas metodologías, de nuevos procesos. El que dice eso dice pavadas, discúlpeme. Y estoy en condiciones de discutirlo en la comisión. Sí, quizás no lo decía. La mirada estratégica de mediano o largo plazo, la verdad, comete errores tremendos. No lo decía en relación. No lo decía, digamos, minimizando la importancia del proyecto en sí, sino ante las complicaciones de este año, lo que representa en cuanto a estar atravesado por calendario electoral, las dificultades que tienen las fuerzas políticas también para reunir los consensos, los acuerdos, los votos, en definitiva, para poder ir a una sesión. Él hablaba quizás de si al oficialismo no le convenía en estos últimos meses de este mandato de Alberto Fernández tratar proyectos más coyunturales, no reformas o no planes así a largo plazo. Necesitamos políticas de Estado. Y una política de Estado de ciencia y tecnología es imprescindible para defender un modelo de desarrollo productivo, generador de trabajo argentino, de conocimiento y de equidad, de integración social y federal en el territorio. Eso es una política que debe concertarse de mediano y largo plazo, estratégicamente en todas las fuerzas políticas, entre todas las fuerzas políticas. No hay excusa para no discutirlo. Está hecho ya desde el año anterior. Es una de las temáticas igualmente. Yo le pregunto a la oposición cuál es el momento en el que se podía discutir con toda la volatilidad de su economía entre el 15 y el 19. Entonces no discutiríamos nunca nada con mirada de mediano o largo plazo. Hay que integrarse con otros países
hay que avanzar al ritmo que avanzan otros países y los organismos internacionales. Hay que retener recursos humanos formados para que sean el capital que se aporta en lo científico-tecnológico. A veces por ahí se piensa... Es obligatorio pensar mediano y largo plazo. Claro, a veces por ahí se asocia el trabajo científico a la inmediatez, ¿no? Y justamente el trabajo científico tiene como su principal característica el desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? En un proceso también muy desigual que hay en la Argentina. Diputada, por último, aprovechando este rato, quería, preguntarle también, porque en estas últimas horas se conoció sin duda el impacto inflacionario, el valor, el nivel de inflación del mes de febrero. Sigue siendo muy alto, sigue habiendo muchas complicaciones para poder mejorar la situación de la economía doméstica en ese sentido. Sabemos, hay muchas explicaciones que tienen que ver con la multicausalidad, pero es un tema muy recurrente, ¿no? Sin duda, es un año electoral. ¿Cómo imagina el proceso de discusión también político respecto a la centralidad que tiene el poder adquisitivo, sin duda, ¿no? De todos nosotros, todos los trabajadores, sobre todo, en la campaña electoral y en esta discusión que ya está en desarrollo, digamos, ¿no? Sobre la contienda. Una preocupación de todos quienes tenemos responsabilidad de gobernar o de acompañar un gobierno. Ha sido una situación extremadamente inédita, la de la Argentina de los últimos 2 años y que se prolonga. Yo diría que hasta hace trastabillar a la teoría económica, y con esto quiero decir que quienes proponen recetas ortodoxas de que interpretan que la inflación tiene que ver con el aumento del dinero en circulación o con el gasto público o con que los salarios son muy altos y entonces la gente consume, gasta, aumenta la demanda agregada y hay presión sobre la producción, sobre la industria, sobre el agro, sobre las cadenas productivas y eso hace elevar los precios. Nada de esto es así. Acá hay una inflación combinada entre la cuestión internacional que ha pegado tan fuerte desde el 24 de febrero del 22 con la guerra de Rusia contra Ucrania y que generalizó en el mundo toda esta problemática del aumento de precios, de materias primas, de fletes, de alimentos, de la energía, y que además con esas políticas de aumento de tasa de interés para querer bajar lo que sería el consumo con crédito y querer bajar entonces el gasto público y privado, lo que hacemos con esas políticas de altas tasas de interés es encarecer el crédito, encarecer aquellos bienes que se compran en el mundo, encarecer la oxigenación con crédito de evolución permanente a las empresas, que es algo natural, normal del sistema económico. Y no podemos dejar de decir que la puja distributiva, que tiene que ver con la carrera precios, salarios, tarifas, en economías que han concentrado exageradamente algunas ramas de la producción de bienes y de la prestación de servicios, como incluso son los de la comunicación, los de la radiotelefonía, etcétera. Los alimentos. Todo esto se traslada a los precios en general y si hay algo que se ha desatado exageradamente, tiene que ver con los alimentos, frutas, verduras, que están obviamente impactados por eventos climáticos, sean de sequía, de heladas, de granizo, que han reducido las ofertas. Y bueno, quiero decir que este proceso inflacionario se va desarrollando, afectando salarios, jubilaciones y pensiones y planes sociales, obviamente. Y así ha quedado demostrado en la evolución del uso de la capacidad instalada industrial. Las ramas que producen bienes de consumo directos, que son los que adquieren las familias, textiles, las cosas que tienen que ver con los colegios, con
con los cuadernos, con, bueno, la vestimenta. Sí, el uso... Esas son muy afectadas, los bienes y los alimentos han sido ramas muy afectadas en la evolución del uso de la capacidad instalada. No así la rama industrial de los metales básicos, de la refinación petrolera o de industrias que producen bienes de capital, diría yo. Claro, no de uso. Y sí, es que justamente... Así que la inflación es un problema ya endémico, un problema grave, no se puede desconocerlo, y hasta ahora el gobierno trata de acompañar la posibilidad de las paritarias. Siempre en esas paritarias hay una puja, una tensión muy dura entre las partes, sean públicas o sean privadas, y la concentración económica, ese poder de fuego de los líderes de grandes compañías que producen materias primas, insumos y bienes terminados, es muy fuerte y se planta frente a los sindicatos. Bueno, todo esto genera conflicto social, ¿no? Sí, todo eso va a estar... Una vez en un gremio, otra vez en otro gremio. Y va a estar todo esto atravesando... Y el gobierno lanza los planes de los precios cuidados y todas sus adecuaciones, pero su capacidad de control va sobre un porcentaje de la oferta. Claro. El resto continúa su curso libremente y si tenés los recursos comprás y si no, no comprás. Exactamente. Esto se ha hecho terrible con una inflación anual superior al 100% y afecta la vida cotidiana de las mayorías, diría yo. La gran mayoría de los trabajadores. Es muy complicado. Gracias, diputada, por este ratito aquí con la tercera edición. La vemos seguro la semana próxima en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Ya nos dijo Heller, buen fin de semana. Ya nos dijo Heller que va a convocar también a la de presupuesto, así que se atenta porque también está en presupuesto, así la van a convocar. Sí, lo sé. Gracias. Adiós, chao, hasta la próxima. Bueno, ahí repasando un poco con los diputados lo que va a pasar la semana que viene, Ciencia y Tecnología, pero hoy también hubo comisión de comercio más temprano a la mañana. Yo estaba confundida con la semana, pensé que la comisión de Ciencia Técnica era mañana. Era mañana, sí, claro. Pensé que era una semana a lo loco. Y también nos desorganizaron un poco con el cambio del día de juicio político. Sí, estamos acostumbrados a los jueves, ahora a los martes, bueno, pero va a ser el próximo martes, sí, a partir de las 11. El próximo martes va a ser la comisión de Ciencia y Tecnología y después a la 1, super martes podríamos decir, va a haber comisión de juicio político. Pero les decía, hoy a las 11, comisión de comercio, una comisión informativa que convocó la diputada Gabriela Lena del radicalismo de la provincia de Entre Ríos, de Juntos por el Cambio. Viene insistiendo con trabajar con distintos sectores, conocer por lo menos con distintos sectores de la economía argentina, de las distintas provincias, el impacto que tiene la legislación laboral a partir también de un relevamiento de información con los propios actores, empresarios en este caso, pequeños y medianos, sobre el costo laboral, cuánto es hoy la sostenibilidad de un empleado o empleada para las distintas ramas de la actividad. Se centran en eso porque la diputada Lena está manifestando que a su comisión de comercio no llegan este tipo de proyectos y como ella trabaja estas discusiones vinculadas a los comercios minoristas, bueno, hay una preocupación que quiere transmitirle y por eso convocó Meli hoy a la comisión. Sí, Amanda, así es. Vamos a repasar ahora un poco de algunas frases que se escucharon hoy por parte de estos 5 invitados que hubo, como vos bien decías, a la Comisión de Comercio, que está presidida por la diputada Gabriela Lena, ella es de la Unión Cívica Radical. A ver, esta es la segunda jornada que se realiza para debatir este tema, porque ya se había abierto la comisión durante el periodo extraordinario. Fue, digamos, una de las comisiones de la oposición que se abrió, creo que la única, durante el verano. Sí, y que le salió súper bien porque quiso convocar a Matías Tombolini y lo pudo convocar. Y a la semana siguiente lo tuvo presente. Sí, fueron 2 semanas de reuniones seguidas, pero la primera fue
por este tema que ahora se retoma. A diferencia de esa primera reunión en la que participó el Frente de Todos, esta vez no estuvo el oficialismo. A ver, al oficialismo no le gusta que este debate se dé en el marco de esta comisión, porque justamente lo que plantean es que no es la competencia, pero Gabriela Lena hoy repitió una y otra vez que la intención de ellos es visibilizar esta problemática, y por eso es que hoy se convocó a nuevos invitados. Y mira, tuvo un déjà vu, me dio la reunión, porque había gente conectada por Zoom. Sí, pero ¿te acordás? En 2021. El sistema de pandemia. Exacto. Solamente un invitado estuvo de manera presencial. Bueno, había 2 invitados que eran también de otra provincia, de la provincia de Catamarca, ¿no? Por la lejanía quizás también se habilitó esa cuestión, pero bueno, fue en la sala 1, que es una sala bastante grande, es la sala donde se desarrolla la Comisión de Juicio Político, y era, bueno, importante la foto, ¿no? Con todas las sillas vacías del lado del oficialismo. Y tampoco de la oposición había tantos, tampoco. No, tampoco, y mucho menos cuando recién empezó. Sí, se fue llenando medio lentamente. Eso había poquitos, pero bueno, después al final hablaron unos varios, y obviamente aprovecharon para fustigar al Frente de Todos, sí. La realidad... Me acordé de una frase de la última canción de Shakira. La tenemos bien presente. Sí. La realidad es que en la primera reunión se habló bastante del tema legislación laboral, ¿no? Todo este tema que siempre se reclama de la actualización de las normativas de las leyes, pero hoy se puso un poco más el foco en lo que tiene que ver con la alta presión tributaria que tienen hoy por hoy las pymes, y lo que más se pidió, ahora lo vamos a repasar, es plantear una diferenciación entre las micropymes y las grandes empresas. Eso fue lo que más se pidió. Se retomó igual también el tema de los juicios laborales, ¿no? O sea, que ya había estado presente en la anterior, digamos, como una queja de que es muy difícil despedir por la indemnización. Se dieron pocos datos, lo que sí fueron como más opiniones, ¿no? Más opiniones, más experiencias propias, porque, bueno, en su mayoría eran empleadores de micropymes. Y como bien dice Jessy, sí, a ver, por ahí gira gira por dos lugares. Por los juicios laborales, lo que implica para una micropyme tener que afrontar el despido de un trabajador, y por el otro, lo que tiene que ver con la registración de empleados, ¿no? Así que si les parece, vamos a repasar un poquito. El primero que habló fue Marcos Con, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, quien sostuvo que hay problemáticas para las micropymes, tanto desde el punto de vista de la relación empleador y el fisco, como en la relación empleador-trabajador. Acá tenemos estos dos temas, ¿no? Ellos vinieron con varias propuestas, presentaron un PowerPoint, un Excel diciendo qué propuestas se podrían aportar. Algunas ya las conocemos, ¿no? Las promociones, por ejemplo, de Puente al Empleo, que trabajar con los planes sociales para que se mantengan durante un periodo y se puedan ir incorporando paulatinamente como trabajadores formales a las empresas. Eso circuló. Sobre todo también porque surgió mucho el tema con los expositores de Catamarca del trabajo, el empleo público, ¿no? Exacto. Que el las empleo, diferencias salariales. La comparación, claro, las diferencias salariales, y que bueno, les cuesta muchas veces contratar personas porque hay mucho empleo público en una provincia como Catamarca, por ejemplo. Y también criticó las jóvenes generaciones que tienen otras dinámicas. Me llamó la atención porque, claro, decían como que tienen poca estabilidad en los trabajos. Pero bueno, uno cuando conoce experiencias de jóvenes con sus trabajos y demás, se da cuenta de que, o sea, y lo ven los anuncios, ¿no? Lo que ofrecen mensualmente, muchos de esos empleos precarios, es muy poco. Exacto. Entonces, hay una explicación, digamos, no es solo una cuestión emocional de los jóvenes. Sí, contra los millennials y centennials, así los mencionaron. Le dieron duro a la nueva generación. Bueno, también lo que dijo Con es que existe una falta de incentivos para que las empresas contraten trabajadores en cuanto al monto de las cargas sociales, el exceso de las obligaciones formales y también en cuanto a la falta de incentivos tributarios. Pasamos a la otra. Al referirse al exceso de incentivos que hay en su provincia para ser empleados de la administración pública, un poco lo que les decía, sugirió convenios entre el sector público y las empresas, un poco de lo que tendría que ver con lo que vos decías, Amanda, de el puente al empleo. Claro. O sea,
los expositores acercaron propuestas, trajeron iniciativas incluso. También tienen los legisladores iniciativas propias. Claro. Creo que Mónica Frade fue una de las que mencionó y Dolores Martínez también. Dijeron que había muchos proyectos de fomento a la registración del empleo, ¿no? Bueno, abarcando todo este tema tributario. Después habló Federico Rueda, que estaba al lado de Macón, que es el presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, y consideró que hay que actualizar la normativa vigente y focalizarse en una diferenciación entre las grandes empresas y las micropymes. Lo que él también dijo es que no es lo mismo el poder de lobby que tiene una gran empresa en comparación con una pequeña o un emprendedor. Claro, ¿no? sí, ahí buscando la diferenciación sobre el impacto que tiene las decisiones que se toman a partir también de los volúmenes productivos, ¿no? Claro. Porque no es exactamente igual. Y parte de la discusión que están teniendo en los últimos años, justamente los sectores empresariales, es tratar de, en la legislación laboral, hacer esa diferenciación que hoy la saldan de alguna manera a través del monotributo. No estás registrado de manera formal en el empleo, pero te contratan para que vos pagues tu propia jubilación y tu propio sistema social. Claro, no, o con respecto también a las cargas sociales. Claro. O sea, que es mucho, o sea, porque es cierto, digamos, no es la misma la espalda, no es igual la espalda que tiene una multinacional que la que tiene una pequeña empresa. Ni tampoco la que tiene 2 empleados que la que tiene 40, ¿no? Claro. Porque su capacidad productiva es muy diferente, en definitiva. No es lo mismo un kiosco que otra red de locales, por ejemplo, como vamos a escuchar y ahora. quizás también hay que repensar el sistema impositivo o las distintas normas hacia esas grandes empresas que también reciben muchos beneficios, más bien impositivos. Bueno, por eso sí, acá habla, ¿no?, de que le faltan incentivos a las micropymes, mientras que las grandes empresas muchas veces porque lo le tienen. falta acceso también al crédito para mejorar sus líneas de producción o para poder mejorar también las condiciones de sus negocios. Igual siempre en estas discusiones se pone mucho el foco en comercio, en la realidad de la economía bastante de subsistencia, que es, por ejemplo, tener un negocio donde también hay mucho empleo familiar, que es una discusión que todavía falta saldar en la Argentina en términos de legislación, porque no es lo mismo, obviamente, un negocio de subsistencia que una cadena de franquicias, ¿no? Es otro tipo de dimensión también y otra relación que se tiene con la idea del comercio. Y también tratar de diferenciar un poco. Una cosa es tener un negocio y otra cosa es tener una industria, aunque sea pequeña, ¿no? Son dinámicas muy distintas también de la forma en que se promueve en Argentina el desarrollo productivo. Si vos tenés una empresa, aunque sea pequeña, podés acceder a un crédito mucho con tasas diferenciales distinto a si tenés un negocio. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, Laura Velarde, abogada laboral de empleadores, también habló y coincidió en que hay que buscar una diferenciación entre las grandes empresas que tienen muchísimos empleados y las micro y pequeñas empresas que tienen 1, 2 o 3 empleados. No se puede comparar a unos con otros porque la mecánica es totalmente diferente. Acá está en línea con lo que vos planteás. Lo más grave es la cantidad de impuestos que hay que pagar a nivel nacional, provincial y municipal, aseguró la letrada, y habló de un ahogo de las pymes en cuanto a que las contribuciones patronales son muy grandes y a una gran empresa un despido no le afecta en nada, pero a una pyme a veces le significa un tormento económico. Esto un poco a colación. Bueno, acá tenemos el tema de los juicios laborales, un poco más apuntó Walter Calderón, que yo te decía, sí, una cosa es un negocio, otra cosa también es tener franquicias. Exacto. Por ejemplo, Calderón es presidente de Nieve Sol, Sociedad Anónima, y Río Esquí, Sociedad Anónima, que son una cadena de comercios deportivos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Él denunció que hay una industria de juicios laborales silenciosa que se propagó de una manera muy importante, con certificados psiquiátricos que valen en la zona 5.000 pesos. Esto lo dijo por un ejemplo en particular. Al relatar, una situación que están teniendo ellos en uno de sus locales con una pelea con una trabajadora. Salió Mónica Frade, interesante también, porque salió a defender el gremio de los abogados. Dijo, bueno,
tanta industria del juicio no hay, porque son pocos los juicios laborales, tratando de acotar un poco esa metáfora que se construye y que sobredimensionan la realidad. Muy pocos trabajadores llevan a juicio sus despidos o llevan a juicio porque son muchos años y porque requiere también un esfuerzo importante llegar a un proceso judicial. Y además, Aman, también, bueno, vimos, o sea, uno de los cuestionamientos que hacían algunos sectores al tema del juicio político es que también uno de los motivos que habría que haber agregado para cuestionar a la Corte en todo este debate es la demora, o sea, fallos laborales que perjudican a los trabajadores y también la demora, muchos de estos juicios que empiezan y tardan muchísimos años, entonces la indemnización termina totalmente devaluada con los niveles de inflación que tiene el país y demás. Entonces, incluso muchos desisten de hacerlo porque saben que además de lo largo del proceso terminan con menos. Sí, total, y además siempre la patronal busca negociar, porque en esa negociación tenés una desafectación de muchos de los ítems, porque es una negociación, ¿no? Entonces ahí perdés parte de lo que te corresponde por lo que no te pagaron en el momento o por lo que te corresponde por la indemnización. Así que sí, Walter Calderón se metió con algunas metáforas poco afortunadas, digamos. No vamos a entrar en detalles porque es muy difícil de explicar, pero si lo quieren revisar en YouTube, fue uno de los últimos en hablar. Poco afortunado con sus metáforas, pero bueno, hacía estas comparaciones. Y también algo que está acá, ¿no? Que es cuidar en igualdad. Un proyecto de ley que no se puede avanzar, que tiene que ver con las tareas de cuidado y con las dinámicas para poder transformar la mirada sobre el rol de la maternidad y la paternidad en ámbitos de trabajo, que parte de la queja que tenía el invitado tenía que ver con un juicio o con una situación vinculada con licencias por embarazo, ¿no? O por crianza, en definitiva. Sí. Bueno, y otra cosa que dijo Calderón es que hoy ser un empresario es turismo de aventura, donde todos los días tenemos distintas situaciones en contra nuestra, es una supervivencia tremenda. Y tenemos al último de los invitados, que él sí estuvo de manera presencial, Salvador Rossetti, es contador, por eso del estudio Rossetti, pero también de la firma Hierros Quilmes. Sostuvo que el costo laboral en cuanto a cargas sociales es muy difícil para una micropyme o para una pyme y tendría que existir una diferencia con las grandes. Vemos todos, ¿no?, atravesados por la misma línea en cuanto a lo tributario y la capacidad de cada una de las empresas. Las pymes son el motor del país, pero tienen todas las trabas. Lamentó y expuso que no hay gente para trabajar por la excusa... bueno, esto también fue otra situación que se cuestionó bastante, los planes sociales. Por la excusa de tengo un plan, no me des de alta porque me sacan el plan. Bueno, fue otro debate que se abrió. También ahí un poco aportó el diputado Polini, ¿no? De Chaco, de Chaco. De Chaco, bueno, porque él habló que en las provincias del norte el 40% de la población recibe planes. Y bueno, digamos, acá en cuanto a este tema... También hubo ahí una queja por la mano de obra, si la gente quiere ser contratada en blanco o no, discusión que es bastante difícil de dar, ¿no? Sí, claro, porque también tiene que ver con una perspectiva de dar cuenta, justamente lo que decías vos, Jessy, hace un ratito nada más, respecto de los salarios. No todos los salarios están a nivel del convenio, eso es algo que también se estuvo conversando mucho respecto a la participación de la Cámara de Comercio de la provincia de Catamarca, que vinieron sus representantes, y decían, bueno, el empleo público y el empleo privado hay una diferencia muy grande en términos salariales. Claro. Y también ahí hay una discusión en torno a qué oferta tenés como empresario para, si respetás o no los básicos de convenio, para poder contratar, que la gente tenga la intención de ir a trabajar, porque tampoco vamos a degradar el empleo, ¿no? Que es parte de lo que pasa cuando los salarios son tan bajos. Sí, y en general igual la realidad en el mercado laboral no es que abunda el trabajo registrado. Oferta, sí. Y entonces que el que tiene un plan social dice, o sea, en realidad no está mucho como opción. Claro. En realidad, o sea, lo que vimos las estadísticas que ha dado incluso el INDEC es que se han creado muchos, o sea, si bien no es muy alto el desempleo, la situación que hay es que hay mucho empleo precario que se ha creado y después una realidad de pluriempleo también, ¿no? O sea, muchos que quizás tienen un trabajo ya registrado, incluso conozco situaciones de trabajadores estatales, por ejemplo, que dicen, estoy haciendo changas, me estoy buscando alguna cosita más porque no llegan a fin de mes. Claro, esa es como la realidad también de este contexto donde las negociaciones paritarias están en función, afectan
benefician a un sector de la población económicamente activa que representa casi el 40%, que son quienes están bajo condiciones de convenio colectivo de trabajo, pero después hay otro sector importantísimo que es casi la misma cantidad, el otro 40% de la sociedad. 40% o más. Más o menos, que está en la informalidad. Algunos con trabajos hiper precarios, donde ni siquiera tienen ningún tipo de registración, y otros que trabajan de manera autónoma, con muchas comillas, haciendo trabajos que están dentro de los convenios, ¿no? Que deberían estar dentro de lo conveniado ya por las leyes nacionales. Así que hay como una superposición de vulneración de derechos, ¿no? Por un lado, toda esta discusión. Y bueno, y esta necesidad de discutirlo, pero en contextos donde también se banaliza tanto que termina afectándose los derechos de los trabajadores y no construyendo alternativas para, bueno, diferenciar en todo caso las promociones que se hacen impositivas para entre las los pequeñas empresas y las grandes empresas, ¿no? Sí, discusión, bueno, que estructural. Estructural totalmente, difícil de coincidir entre las principales fuerzas. Y mucho menos me parece en este año, como decía el diputado Mansi, pero que se intenta por lo menos visibilizar y poner sobre la mesa la necesidad de hacer algo. Bueno, aquí llegamos hasta el final de este programa. Gracias, Meli Jofré, por toda la información y por compartir este rato. Gracias, Jessy. Nos vemos en estos días también. Amanda. Los dejamos aquí con la continuidad informativa de DTV, que todavía tenemos mucho más para compartir con ustedes y para informar de lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. Chau. A 40... Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?